Evangelio de hoy domingo 16 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo 28b al 36. En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago. Y subió a lo alto del monte para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño. Pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por aquellos días, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La transfiguración de Jesús en el monte. Es un evento que nos revela su divinidad. Y nos da un anticipo de la gloria que aguarda a quienes siguen fielmente su camino. Es un momento clave en el ministerio de Cristo, pues nos muestra que su misión no es solo de sufrimiento y cruz, sino también de resurrección y gloria. En nuestra vida cristiana, muchas veces nos enfocamos en las dificultades, olvidando que la meta final es la comunión eterna con Dios. La transfiguración nos recuerda que, aunque el camino de la fe tenga momentos difíciles, al final nos espera la plenitud del amor divino. Jesús sube al monte con Pedro, Santiago y Juan, apartándose del mundo para orar. Este detalle es fundamental, pues nos enseña que la verdadera revelación de Dios se da en la intimidad de la oración. Muchas veces buscamos respuestas en medio del ruido, en la opinión de los demás o en las distracciones del mundo. Pero la clave está en encontrarnos con Dios en el silencio y la meditación. Solo cuando estamos en comunión con Él, podemos recibir las gracias necesarias para nuestra vida y comprender su voluntad. En la transfiguración, Jesús se muestra con un rostro resplandeciente y vestiduras blancas como la luz. Este cambio de apariencia es un reflejo de su divinidad, una manifestación de lo que realmente es, el Hijo de Dios. A veces, nuestra visión de Cristo puede ser limitada, viéndolo solo como un maestro o como un hombre extraordinario. Sin embargo, la transfiguración nos invita a reconocerlo en toda su gloria, como el Salvador que tiene poder sobre la vida y la muerte, como el que ha venido a reconciliar al mundo con Dios. Junto a Jesús aparecen Moisés y Elías, dos figuras esenciales en la historia de la salvación. Moisés representa la ley, y Elías, los profetas. Su presencia confirma que Jesús es el cumplimiento de toda la Escritura, el Mesías anunciado desde antiguo. Esta escena nos enseña que Dios no actúa de manera improvisada, sino que su plan de salvación ha estado en marcha desde siempre. Nuestra fe se fortalece cuando entendemos que todo lo que vivimos forma parte de una historia más grande, en la que Dios siempre ha estado presente. Mientras Jesús conversa con Moisés y Elías, los discípulos están cansados y con sueño. Este detalle es revelador.
Porque nos muestra nuestra fragilidad humana frente a las cosas de Dios. Muchas veces, cuando el Señor quiere hablarnos, estamos distraídos, agotados por nuestras preocupaciones. O simplemente sin la disposición de escucharlo. Pedro, Santiago y Juan representan a todos nosotros. Cuando nos cuesta permanecer atentos a la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana. Pedro, en su entusiasmo, propone hacer 3 tiendas para quedarse allí. Su reacción es comprensible, pues acaba de presenciar algo extraordinario. Pero Jesús no responde a su propuesta. Porque su misión no es permanecer en la gloria del monte, sino descender y seguir su camino hacia la cruz. Esto nos enseña que la fe no consiste solo en buscar momentos de consuelo espiritual, sino en aceptar el llamado a servir, incluso en medio de las dificultades. La vida cristiana no es una búsqueda de experiencias místicas, sino una entrega constante al plan de Dios. Mientras Pedro habla, una nube los cubre y sienten temor. La nube en la Biblia representa la presencia de Dios. Como en el Éxodo, cuando guiaba al pueblo de Israel. El miedo de los discípulos es natural. Porque están experimentando lo sagrado de manera tangible. En nuestra vida, cuando nos acercamos verdaderamente a Dios, también podemos sentir temor, porque nos confronta con nuestra pequeñez. Pero ese temor no debe paralizarnos, sino impulsarnos a confiar más en Él. Desde la nube, se oye la voz del Padre. Este es mi Hijo, el escogido, escúchenlo. Esta es la revelación central de la transfiguración. Dios mismo nos dice quién es Jesús y nos da una orden clara, escucharlo. En un mundo lleno de tantas voces y distracciones, el mandato de Dios sigue siendo actual. No podemos vivir nuestra fe a medias, eligiendo solo lo que nos conviene. Debemos escuchar a Jesús en su totalidad, aceptando tanto sus promesas como sus exigencias. Cuando todo termina, los discípulos ven solo a Jesús. Esto es significativo, porque nos recuerda que, después de cualquier revelación, de cualquier experiencia espiritual, lo único que realmente necesitamos es a Cristo. Moisés y Elías desaparecen. La nube se disipa. La voz se silencia. Pero Jesús permanece. En nuestra vida, después de los momentos de gracia o prueba, debemos asegurarnos de que nuestro corazón siga enfocado en Él. El Evangelio menciona que los discípulos guardaron silencio y no contaron nada de lo que habían visto. Esto sugiere que necesitaban tiempo para comprender lo que habían vivido. Nosotros también, después de momentos de encuentro con Dios, debemos aprender a reflexionar y meditar. No todo se comprende de inmediato, a veces, la fe requiere paciencia y maduración. La transfiguración nos invita a mirar más allá de lo inmediato y confiar en que la gloria de Dios se manifestará en su tiempo. Es fácil desanimarse cuando enfrentamos dificultades. Pero este pasaje nos recuerda que hay un propósito mayor. No importa cuán oscuro sea el camino. La luz de Cristo nos guía hacia la plenitud de su amor. Así como Jesús subió al monte para orar, nosotros también necesitamos esos momentos de retiro y encuentro con Dios. No podemos vivir una fe auténtica si no dedicamos tiempo a la oración. La transfiguración no habría ocurrido si Jesús no hubiera buscado al Padre en la soledad del monte. El mensaje de la transfiguración es también un llamado a la esperanza. Nos recuerda que nuestra vida no termina en el sufrimiento, sino que hay una gloria eterna esperándonos. Nos ayuda a ver que, aunque la cruz es parte del camino,
La resurrección es la meta final. Jesús no se transfigura para impresionarnos, sino para prepararnos. Sabe que vendrán momentos difíciles. Pero nos da esta revelación para que no perdamos la confianza. Cuando enfrentemos pruebas, recordemos este pasaje y sigamos adelante con fe. En nuestra vida cotidiana, debemos preguntarnos: ¿estamos escuchando realmente a Jesús? No basta con admirarlo o seguirlo de lejos. Dios nos dice que lo escuchemos, lo que implica obediencia y compromiso. La verdadera fe no es pasiva, sino activa y transformadora. Los discípulos bajaron del monte con una experiencia inolvidable. Pero aún tenían mucho que aprender. Nosotros también podemos tener momentos de encuentro con Dios. Pero debemos seguir creciendo en la fe. La transfiguración es solo un anticipo. La vida cristiana es un camino constante de transformación. Este pasaje nos enseña que la fe no es solo teoría, sino experiencia viva. No basta con conocer la historia de Jesús. Debemos encontrarnos con Él personalmente. Y permitir que su luz transforme nuestra vida. Finalmente, la transfiguración nos recuerda que el cielo es real. Que la gloria de Dios es más grande de lo que podemos imaginar. Y que si permanecemos fieles, un día veremos a Cristo en toda su plenitud. Sigamos adelante con confianza, sabiendo que nuestra fe nos lleva a la verdadera vida. La transfiguración de Jesús no es solo un evento aislado en su ministerio, sino una señal clara de que su misión en la tierra es parte de un plan divino mucho más grande. Dios quiso que Pedro, Santiago y Juan presenciaran este momento para que comprendieran que el sufrimiento y la cruz no eran el final, sino el paso necesario para la gloria. Nosotros también enfrentamos momentos de dolor y dificultad. Y en esas situaciones podemos recordar que la luz de Dios siempre brilla al final del camino. El hecho de que Jesús lleve a solo 3 de sus discípulos nos muestra que la intimidad con Dios es un proceso progresivo. No todos estaban preparados para ver la gloria de Cristo en ese momento. Esto nos enseña que Dios nos revela su presencia, según nuestra capacidad de comprender y recibir su gracia. A veces queremos respuestas inmediatas. Queremos sentir su gloria sin haber recorrido el camino necesario. Pero Dios sabe cuándo y cómo mostrarnos su luz. Pedro, en su entusiasmo, quiere construir 3 tiendas. Como si deseara que el momento durara para siempre. Esta actitud refleja la tendencia humana a aferrarnos a las experiencias espirituales intensas. Y olvidar que la vida de fe es un camino constante. No podemos vivir solo de momentos extraordinarios. La fe se fortalece en la cotidianidad, en la perseverancia de cada día. No se trata de buscar siempre momentos de consuelo, sino de aprender a caminar con Dios incluso cuando no sentimos su presencia tan claramente. El temor que sienten los discípulos cuando la nube los cubre nos recuerda que el encuentro con Dios no siempre es cómodo o fácil. A veces, cuando Dios actúa en nuestra vida, lo hace de maneras que no esperamos, sacándonos de nuestra zona de confort. El temor puede ser una reacción natural, pero no debe paralizarnos. Al contrario, debe impulsarnos a confiar más en Él. A dejarnos guiar por su voz, aun cuando no entendamos completamente su plan. La voz del Padre es clara. Este es mi Hijo, escúchenlo. No les dice que admiren a Jesús, que le aplaudan o que simplemente crean en Él de manera superficial. Les dice que lo escuchen, que presten atención a sus palabras y las pongan en práctica. Este mandato sigue vigente hoy.
¿Cuántas veces escuchamos a Jesús realmente? ¿Cuántas veces nos dejamos guiar por su palabra? En lugar de seguir nuestras propias ideas y deseos. La clave de la vida cristiana está en aprender a escuchar y obedecer. Cuando todo termina y los discípulos ven solo a Jesús. Hay una enseñanza profunda en esto. Después de cualquier experiencia. Después de cualquier revelación. Después de cualquier prueba o bendición. Lo único que realmente importa es que Jesús siga estando en el centro de nuestra vida. Podemos tener dudas, podemos pasar por dificultades. Pero si mantenemos nuestra mirada fija en Él, siempre encontraremos la dirección correcta. El silencio de los discípulos al bajar del monte es significativo. A veces, después de un encuentro fuerte con Dios, lo mejor que podemos hacer es reflexionar, meditar y permitir que su mensaje cale en nuestro corazón. No siempre es necesario hablar o tratar de explicarlo todo de inmediato. Hay experiencias que requieren tiempo para ser comprendidas. La fe no se trata solo de hablar de Dios, sino de interiorizarlo, de permitir que su presencia nos transforme. Esta escena también nos invita a preguntarnos: ¿qué tan dispuestos estamos a dejarnos transformar por Dios? La transfiguración no fue solo un espectáculo para impresionar a los discípulos. Fue una invitación a cambiar. A mirar más allá de lo visible y a confiar en la promesa de Dios. Nuestra fe debe ser un camino de transformación continua, donde cada día busquemos parecernos más a Cristo. El descenso del monte nos recuerda que la vida cristiana no se vive solo en momentos de gloria, sino en el día a día, en lo cotidiano, en los desafíos y en la entrega constante. Jesús y los discípulos no se quedaron en la montaña. Bajaron y continuaron su misión. Nosotros también debemos recordar que la fe no es solo para los momentos de consuelo, sino para cada instante de nuestra vida. Por último, la transfiguración nos da la certeza de que, aunque pasemos por momentos de prueba, la gloria de Dios nos espera. Es un mensaje de esperanza. Una invitación a confiar en que la luz de Cristo siempre prevalecerá. Así como los discípulos vieron la gloria de Jesús en el monte. Nosotros también, si permanecemos fieles, veremos su gloria al final de nuestro camino. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.